Bueno, nosotros tuvimos el primer parcial, la clase 11, así que a partir de la clase 12 va a ser los temas que tienen que... Ven, este es el documento que después les voy a subir. Los temas son CSS y JavaScript, porque ya HTML lo vimos en el primer parcial. Y a partir de la clase 12 tenemos estos temas, de la clase 12 en adelante, ¿no? Incluyendo la 12. En esta clase 12, nosotros comenzamos a ver CSS, a ver si es la clase 10, no. Clase 11 fue el parcial, clase 12. Ah, en la clase 9 empezamos con CSS. Ese es el tema. Bueno, igual acá es estos conceptos básicos, vamos a modificar de la clase 12 en adelante, y acá ponemos y lo visto en la clase 9, que es cuando comenzamos el inicio de CSS. Lo que pasa es que después lo fuimos cortando porque vinieron el parcial, ¿no? Como vimos recién. Pero bueno, esto sería el inicio de CSS, qué significa, qué son las hojas de estilo, para qué sirve, ¿no? Acá tenemos, bueno, que para poder codificar se utiliza el Visual Studio Code, que es muy cómodo para programar, para editar para los desarrolladores. Bueno, la sintaxis, cómo se escribe y se arma el programa, que el HTML es la estructura de la página y el CSS el aspecto, el maquillaje, todo lo que hace al diseño, ¿no? Bueno, lo que da color, lo que le da toda la parte visual, la parte del front-end, la parte visual, lo que ve el usuario en la página web. Lo que significa, hojas de estilo en cascada, que es un lenguaje para definir los estilos del HTML. Y acá habla de la sintaxis, cómo se escribe. Y además también que hay 3 maneras de utilizar el CSS en la programación de páginas web, ¿no? Uno es externo, hacer un programita aparte y enlazarlo con esto que dice acá, esta sintaxis, esta línea link, rel, style sheet, o sea, hoja de estilo, y href, el nombre del programa que va a enlazar para que ejecute todo lo que es la parte de diseño. La ventaja que tiene esto es que es fácil de actualizar, el programador si tiene que modificar algo, lo hace acá o acá y no está tocando todo, que está todo mezclado. Es más cómodo de poder leer el programa y entenderlo, y todas las veces que se necesite utilizar un estilo se accede por medio de este vínculo, ¿no? Entonces se puede crear ese archivito aparte que por supuesto tiene que estar guardado en una carpeta y tiene que estar el acceso correctamente para que lo pueda leer. Acá, bueno, habla de cómo se escribe la sintaxis para vincular el archivo. Después la segunda posibilidad es hacer un código interno que es dentro del mismo HTML.
Y eso tiene la desventaja de que, bueno, cada vez que uno quiera modificar algo, lo va a tener que buscar acá, ¿no? Es recomendable para cuando hay poca cosa para hacer, pocas páginas, ¿no? Entonces, se accede por medio de, acá nos damos cuenta que lo que está encerrado en la etiqueta style es lo que va a ser las hojas de estilo, ¿no? Toda esta parte es CSS, lo demás es HTML. No, esto que dice body, H1, bienvenido, es HTML. Todo lo demás que está encerrado en style, tanto al inicio como al final, es todo el diseño en CSS. Que también funciona, no está mal tampoco hacerlo. Nosotros, ya que probamos varias propiedades y varias instrucciones, lo hemos probado así, porque total son programas cortitos, ¿no? Y la otra forma, la tercera, es utilizarlo en línea, que también va todo dentro de lo que es el mismo programa, y dice que la ventaja es que es nada más cuando hay que aplicarle un estilo a algo muy así esporádicamente, a algo que no se repite. Y bueno, la desventaja es que uno tiene que andar buscando en el programa dónde está todo para ver, ¿no? Bueno, y acá vemos cómo funciona también. Bueno, después acá cómo se define, por ejemplo, un párrafo con P. Después tenemos distintos niveles de H, que sería el header, el encabezado, desde H1 hasta H6, para poner títulos, encabezados. Acá tienen un video donde explicaba y tienen un resumen de cada tema, dónde comienza, en qué minuto. Acá tienen un compilador online para acceder y lo que escriben acá lo ven a la derecha inmediatamente. Esto es para probar así algo sencillo. Y acá, bueno, de nuevo, cómo integrar CSS dentro de un mismo documento, en línea. Integración en el mismo HTML, en línea, y lo que sería interno. Y el externo. Otra vez vuelve a repetir eso. Así que esto es lo primero que hemos visto en esa clase 9, que después acá habemos hecho un repaso, sí, punteo de temas del parcial, la clase 11 tomamos parcial, la clase 12 continuamos viendo CSS y después vino en la 13 el recuperatorio, ¿no? Esta sería la clase 12, que continuamos viendo CSS. Bueno, definición de estilos a nivel elementos. Acá otra vez tenemos lo que sería en un mismo H1 se le da el color, todo dentro del mismo, de la misma línea, ¿no? Entonces, acá tienen distintos ejemplos, donde acá vimos, por ejemplo, para darle color a un título, con la instrucción color, la propiedad, y background para el fondo, ¿no? Entonces, acá estos colores están definidos en hexadecimal, que es esta numeración que vemos acá. Los dos primeros dígitos son rojos, los dos que le siguen son verde y los otros dos azul. Y son números en hexadecimal. Después vamos a ver que hay también otras formas de nombrar los colores. Eso después lo vemos, pero una de las maneras es esta. Y acá se le está dando color rojo al texto, al H1, y color de fondo amarillo, la mezcla
del rojo y el verde sale el amarillo, el fondo amarillo. Bueno, como estamos usando el CSS en forma interna, hay que estar, estamos obligados a definirlo para cada elemento, en vez de llamar al programa o algo por el estilo, hay que ponerlo en cada línea. O sea, esto sería la forma de usar el interno, el CSS interno. Después, a nivel página, se pone style y se encierra toda la definición de CSS en estas etiquetas. Acá tienen otro ejemplo. Entonces, acá lo que es este primer título y segundo título que están ahí en el body del HTML, se le da el color en esta parte que está a nivel página. Acá tenemos otra forma también de definir para cada una de los H1, H2 y H3 que tienen distinto tamaño, ¿ven? El H1 es el que se usa para lo que es marketing, como palabras claves en las búsquedas. Y acá tenemos propiedades relacionadas a las fuentes. Ya vimos color, ya vimos background color. Acá tenemos font family, font size, font style, font weight, font variant, ¿no? Todas estas son propiedades para cambiar el tipo de letra y hacerle modificaciones. Por ejemplo, fuente de la familia Times New Roman, size es la medida en píxeles, después vamos a ver que hay varias formas de utilizar medidas. Itálico es que es inclinado en cursiva, sí, cuando está inclinada la letra, tipo cursiva, y bold es negrita, cuando está más resaltada. Entonces acá al H1 se le dieron todos estos, ven acá, itálica sería esto de la inclinación, 30 píxeles, Times New Roman, negrita, y el título H2, fuente de la familia Verdana y medida 20 píxeles, un poco más chico. Bueno, acá otra vez, otro ejemplo con código interno, el párrafo. O sea, esto es para ver las diferencias, ¿no? Acá al párrafo le estamos dando un color azul. Acá en vez de estar nombrado con hexadecimal, dice blue. Fuente de la familia, fuente 20 píxeles. Y acá hay más ejemplos. Acá, bueno, está relacionando el archivo. Y acá tenemos unos cuadritos donde tenemos la lista de propiedades para las letras, para la fuente, font family, weight, size, style, para el texto, el color, la decoración, text decoration sería el subrayado, text align, la alineación, line height, el interlineado, text ident, dejar una tabulación adelante, una indentación, letter spacing, espaciado entre letras. Y después para las listas, list, style type, no sé si se acuerdan que en HTML vimos tablas, listas. Bueno, acá para darle aspectos distintos a lo que es las listas, tipos de viñetas, list, style, image para utilizar imágenes en las viñetas y la posición. ¿No?
Ahí Sergio dice, ¿y qué recomienda hacer? No sé con respecto a qué, porque lo leo ahora más tarde. No sé qué eran. Si era empezar con la clase. Bueno, no sé. Yo por las dudas cada tanto vuelvo para mirar a ver si estoy. Ah, estaba acá. Bueno, y para el fondo, background color, background image para poner una imagen, background repeat para que se repita esa imagen de fondo, background position para poner una imagen en una determinada posición. Y acá yo les dejaba enlaces donde está toda esta explicación. Propiedades relacionadas con modelos de cajas. Width para el ancho, height para el alto, line height, distancia entre líneas, overflow, ¿qué presentar cuando el contenido excede el espacio asignado? Este creo que no lo usamos. Border, este sí, cuando hicimos las tablas para el border, para saber el ancho, el estilo, si es guiones, puntitos. Border radius para el redondeo de esquinas, eso sí lo vimos también. Padding, que quiere decir almohadilla en inglés, y acá se refiere a la parte de relleno. El relleno que sería el espacio que deja así, por ejemplo, entre un margen y lo que es algo que está conteniendo dentro de una caja, por ejemplo. Bueno, medidas, píxeles, milímetros, centímetros, puntos, picas, pulgadas. Después valores relativos, estos son valores absolutos, relativos, porcentajes, EM, que lo hemos usado, X. Y acá hay algunos ejemplos. Dice, si en la sección body hay 16 píxeles, un elemento incluido en ella tendrá este valor. Acá está traducido más o menos a lo que representa. Y que dice que además puede variar según la fuente, ¿no? Algunas palabras claves de menor a mayor tamaño y tamaños relativos a la fuente del contenedor, smaller y larger, o sea, el más grande y el más largo. Colores, combinaciones de colores, colores en hexadecimal o bueno, con el nombre. Acá tienen enlaces para entrar a páginas que tienen para ver todo lo que es los determinados colores y las combinaciones, y acá tienen para ver qué color es el que he seleccionado, ¿no? Y después algo que se usa mucho también, que se lo digo pues ya que estoy, es el picker que captura color. Picker online, por ejemplo, este. Si yo quiero elegir un color determinado, a ver qué puede llegar a ser, este verde. Yo vengo acá, elijo el color, vamos a ponerlo aparte. Ahí. Ahí elijo este verde y acá me dice copiado y me dice qué número es. ¿Ven? Si yo tengo que, por ejemplo, hacer una letra con el mismo color que un logo de un negocio, una empresa donde estoy diseñando la página, esta herramienta inclusive se puede descargar y después aparece acá como una herramienta más del navegador. Esto está bastante bueno para capturar colores y saber qué número es la gama exacta, ¿no? Profe,
Sí. Y la habló Centurión. Ah. No, decía por el tema del CSS, hacer el archivo junto o separado. Sí, ahí dice que el que está separado se recomienda cuando la página web o el sitio, vamos a decir, está compuesto de muchas páginas y entonces eso facilita al programador todo el diseño porque va teniendo todo separado y ordenado, es más prolijo. El día de mañana hay que cambiar algo en el diseño, un color o algo, y uno va directamente a ese programita. Si no, hay que leerse todo el HTML mezclado y complicado. Y los otros, los que se usan internamente, es recomendado para cuando es un toque que hay que hacer algo y no se repite más, nada más. Pero lo que se recomienda cuando uno está diseñando a gran escala es hacerlo separado. Bueno, estoy compartiendo, ¿no? Sí. Bueno, colores, como veíamos recién. Agrupación de varios elementos con una misma regla de estilo. Acá se pueden agrupar. Vamos a ver que las instrucciones a veces se escriben de una determinada manera y después se pueden abreviar. Acá a los 3 títulos se le está dando una fuente familia verdana y un color azul, que es esto que vemos acá, ¿ven? Y esto, como es cortito y algo sencillo, está puesto todo dentro de el mismo programita. Por eso nosotros siempre veíamos ejemplos así, porque era algo corto. Bueno, acá tenemos más ejemplos. Colores, distintos colores. Text Align, Text Decoration, que eso era para títulos, alineación, ¿ven? Color rojo. Alineado al centro y subrayado, underline, subrayado. Más propiedades, letter spacing, word spacing, text ident, text transform. Entonces tenemos el espaciado entre letras, espaciado entre palabras, una tabulación adelante y en el transform se le puede poner, por ejemplo, si es capitalize es mayúscula, ¿no? Pone primera letra mayúscula. Lowercase, todas minúsculas. Uppercase, todas mayúsculas en el texto. Y ninguno, none, no provoca cambios, ¿no? Y acá tenemos ejemplos. Letter spacing 10 píxeles, deja espaciado entre las letras. Deja espaciado también entre las palabras, word spacing. Y text transform, capitalize, la primera letra mayúscula. Herencia de propiedades de estilo, dice que si nosotros tenemos varios elementos, hay propiedades que se heredan, ¿no? Por ejemplo, acá se pone un título de color azul con una fuente verdana. Y eso queda en el body. Entonces, el resto, o sea, el párrafo que está acá, hereda el color azul del título, porque no lo cambié. Si lo quiero cambiar, bueno, pondré color de la letra y lo cambio, ¿no? Pero lo que se puso quedó, como acá, que acá se cambió, ¿ven? A gris. O sea, primero se eligió la letra azul y después se cambió el párrafo a gris. Definición de un estilo en función de un contexto.
acá dice, tenemos un título de nivel 1, luego un bloque con un elemento strong que debe aparecer así. Y poniendo strong, encerrando entre las etiquetas strong, ¿no? Dice, le estamos diciendo que todos los bloques de la página que tienen el elemento strong se pinten, en este caso, de rojo. A ver, acá dice, se pinta de color azul, el otro bloque se pinta de color rojo. Ah, este de abajo, que está encerrado así, también de color azul, y este, o sea, lo que está encerrado en strong es como que lo aísla de lo que está en el párrafo, ¿no? Entonces dice, este recurso es una definición de estilo para un elemento siempre y cuando esté contenido dentro de otro elemento. Entonces, en ese caso, poniendo strong, el estilo que se cambia se activa. Y acá está, bueno, dice no confundir con la sintaxis para definir reglas de estilo a dos elementos que se hacen por separado, ¿no? O sea, este azul es, este de acá. Este es un título de nivel 1 dentro de un IEM div. Y este es un título de nivel 1 fuera de un div. Entonces dice, es decir, el texto contenido por los elementos H1 y strong deben aparecer de color rojo en el ejemplo anterior. Se pueden definir estilos en función del contexto con mayor precisión utilizando div, ¿no? Con eso le estamos diciendo que se debe pintar de color rojo el texto contenido por el elemento EM, siempre y cuando esté contenido en un elemento H1 y esté a su vez dentro de un div, como está acá, ahí. Div H1 EM y se le cambia el color, como acá también. Bueno, definición de hojas de estilo en un archivo externo, esto es lo que estábamos viendo, que esta es la metodología más empleada, dice. Es la definición de una hoja de estilo en un archivo separado que deberá tener una extensión CSS. La ventaja es que con esto podemos aplicar las mismas reglas aparte o a todas las páginas del sitio web. Entonces, no hay que andar repitiendo. Esto hace que uno no tenga que estar repitiendo todas las veces que necesite un estilo. Y aparte para hacer cambios también en múltiples páginas del sitio, uno cambia nada más que el programita este CSS y listo también, ¿no? Y además dice, también tiene como ventaja que al programador le resultará más ordenado tenerlo aparte. Y además dice, otra ventaja es que cuando el navegador solicita una página, se le envía el archivo HTML y el CSS, quedando guardado este último en el caché de la computadora. Entonces, cada vez que requieren, cada página que va a cargar y que esa página va a tener todas el mismo estilo, el archivo se carga del caché y no requiere que el servidor esté yendo y viniendo, ahorrando tiempo de transferencia, dice acá. Eso también es otra ventaja que tiene utilizar el archivito aparte, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, todo lo que es el HTML y el archivo de reglas de estilo, que por supuesto hay que vincularlo, porque si no, no lo va a cargar. Entonces, como siempre, se pone todo para que responda a los caracteres especiales, con esto del meta charset y demás,
Y acá se pone en el head de lo que es el programita HTML, se pone link rel igual, entre comillas, style sheet, hoja de estilo, href y el nombre del archivito que pusimos en CSS, type text CSS. Y esta es toda la definición de, por ejemplo, color de fondo del cuerpo, color y letra del H1, que el H1 está acá, y color y letra del párrafo, que el párrafo es este. Y así es como se ve. ¿Ven? Fondo verde sería este color. Letra para el H1, que es este título en azul, de determinada manera. Y el párrafo, que es esto, con esta letra también de la familia Verdana y demás. Definición de estilo por medio de clases. Las clases se ponen acá con un punto y el nombre de la clase. Esto es para que cuando hay varios elementos del HTML que van a utilizar esta misma regla de estilo, se crea esta clase y luego en el HTML se asigna esa regla, ¿no? Se le pone, por ejemplo, H1 class y el nombre que se le dio. Resaltado, punto resaltado. Entonces, ahí, este es un elemento H1, aparece con la clase resaltado. Entonces, acá definimos un color de fondo y una clase resaltado con un determinado color de fondo y una letra, que es aplicado a este título H1. Y así es como se ve, ¿ven? Y acá este párrafo muestra el resultado de aplicar la clase. Punto resaltado en la última palabra. ¿Ven? Span, class resaltado en esta última palabra. Es decir, que yo puedo llamar a esa clase todas las veces que sea necesario en donde lo necesite. Vendría a ser como una función o algo por el estilo, que se repite muchas veces. Definición de estilos por medio de ID. Acá va con numeral. La diferencia dice, la definición de estilo es que con respecto a la clase es que ese estilo solamente se define para un solo elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un título de cabecera se le da una letra, un tamaño, la alineación, el color de fondo y demás. Entonces, este carácter numeral indica que se trata de un estilo de tipo ID. Y se escribe así, div ID, entre comillas, cabecera, que es el nombre que se le dio acá a este estilo. Entonces se pone acá div ID cabecera, el título, y va a aparecer así. Para ese solo título nada más. Y hasta acá llegamos con esta clase que sería la 12. Acá vino el recuperatorio, acá no tuvimos clase de temas, de contenido, y seguimos en la 14. La 14, seguimos con CSS, propiedades relacionadas al borde de un elemento. Borde, ancho, estilo, color, ¿no? Dice, si por ejemplo nosotros creamos algún título, encabezado o algo, y le ponemos una propiedad background color, ese título va a estar dentro de un rectángulo, ¿no? Entonces, ese borde del rectángulo se puede modificar con estas propiedades.
Ven acá, hay una pregunta, ¿quién descubrió América y en qué año fue? Con fondo amarillo y letra negra, pero además se le puede, acá hay una clase definida, punto pregunta, se le puede poner un borde de un píxel de ancho, el estilo sólido y el color negro. Y acá se define en el párrafo, ¿ven? Pregunta, ¿quién descubrió América y en qué año fue? Y la respuesta, con la clase respuesta, borde de un píxel, estilo punteado es dashed y color negro también. Y queda así, sin fondo ni nada. Entonces ahí tenemos dos clases que cada vez que las necesitemos las vamos a poder usar, llamándolas con el punto y el nombre que tienen. Bueno, y acá los estilos de borde son ninguno, hidden, dotted punteado, guiones, sólido, doble, bueno, y varios que hay más. Después también tenemos más propiedades, dividiendo ese borde, le podemos poner nada más que un borde al tope de arriba, a la derecha, abajo o a la izquierda. El ancho, el estilo y el color, es decir, podemos individualizar cada borde. En este caso, utilizamos un borde genérico para todo, ¿no? Borde, listo, no decimos ni que es ni de arriba ni de abajo. Pero cuando definimos acá, en este ejemplo, border top, ven acá, tenemos esta clase título página. Tiene toda esta definición de color, letra y demás, y además tiene los bordes. Con respecto al ancho, con respecto al estilo y con respecto al color. Entonces acá tenemos un borde bottom, sería rojo, el de la derecha es rojo también, el de arriba es gris y el de la izquierda también es gris. Es decir, podemos individualizar los distintos bordes de ese recuadro. Propiedades del padding. El padding, como dijimos, almohadilla es el espacio entre el contenido y un párrafo, por ejemplo. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una codificación de un programa y acá tenemos el padding, que sería el espacio este que queda ahí, ¿no? Como relleno. Entonces, acá la clase código fuente tiene una fuente de medida 12 píxeles, de color así, no sé qué color es este, gris, oscuro, ancho, el borde un píxel, estilo punteado y color gris. Y el padding 20 píxeles. Entonces, esto sería la regla de estilo de este recuadro. Acá se ve mejor. Tenemos 20 píxeles de separación entre el borde y el contenido del elemento, ¿ven? Acá. Con el elemento pre, dice, se respetan los espacios y retornos de carro que hayamos puesto en el texto fuente. Este estilo de texto es muy adecuado cuando queremos mostrar un código fuente de un programa, ¿no? Acá pre y donde está, o sea, acá se cierra y por ahí tiene que estar, aquí acá se abre. Propiedades con el margen. Margin top, o sea, individualizado, el de arriba, el de abajo, el de izquierda y el de la derecha. El margen está después del borde. El margen separa un elemento de otro dentro de la página.
Acá están pegaditos, ¿ven? Por eso dice margin 0. Y acá tendríamos lo que es la caja y el resumen de lo que estamos viendo. Margen, borde y padding. Y acá el contenido, ¿no? Por supuesto que puede haber un texto, lo que sea. Cuando el margen es 0 no se indica, porque se presupone que si omitimos esto, el margen es 0. Por eso acá está pegado. Propiedades relacionadas a las listas. En HTML, que vimos listas ordenadas, sin ordenar, no sé si se acuerdan, tenemos también para ponerle propiedades, ¿no? Estilo de lista, el tipo de estilo de lista, la posición, una imagen. Y acá se le puede poner distintos valores. Ninguno, que aparezca un círculo, un cuadrado, un decimal, minúscula, mayúscula, alfabético, numérico, la posición donde puede aparecer. Acá tenemos una lista de países, ¿no? Y acá las distintas clases explicando que cada una de las listas va a tener estas viñetas, círculo relleno, decimal, y acá lo vemos, ninguna, círculo relleno, hueco, cuadrado, números decimales, números con letras, minúsculas, mayúsculas. No, acá estaría. Y así es como se define el estilo para estas viñetas. Propiedades relacionadas al fondo, background, color de fondo, imagen de fondo, repetición, posición y un archivito adjunto en el fondo. Acá la imagen que la carga de un archivito que se llama fondo.jpg. En todo este archivo de reglas de estilo, que son estas líneas nada más, dice la única propiedad que inicializamos es background image, indicando el nombre del archivo. Y la imagen se repite en X y en Y para llenar toda la página, ya que por defecto background repeat está inicializada con el valor de la repetición. Prueba modificar el estilo, dice, y acá, bueno, repetición del fondo, repetir en X, en Y y no repetir. Propiedades con las fuentes, que ya lo vimos, pero esto sería el formato resumido, como les dije hoy, la sintaxis. En vez de estar poniendo un renglón para cada cosa, se puede poner font y uno al lado del otro el tipo de letra, itálico, bold, que es negrita, 25 píxeles de la familia Verdana. ¿Ven? Así se puede escribir y no hay ningún problema. De la manera resumida. Lo mismo con el borde, formato resumido. Borde 5 píxeles, sólido, de tal color, en vez de estar poniendo uno abajo del otro. Acá vemos un borde rojo y acá vemos un texto con borde amarillo. El padding también, de manera resumida, se puede poner el padding para arriba, para abajo, para la izquierda y para la derecha. Si solamente ponemos un valor es para la parte superior e inferior. Y el segundo, o sea, este que va individual es para los 4 lados, de manera resumida. Y este que dice 5 píxeles sería para arriba y abajo y 10 para izquierda y derecha. Son formas de poner resumido, ¿no? Acá tenemos 5 de arriba y de abajo y 30 de izquierda y de derecha, ¿no? De espacio.
Propiedades relacionadas al margen. Igual eso tampoco les voy a preguntar tan exhaustivamente. Lo importante es que sepan más o menos qué o sea, qué significa una determinada instrucción o propiedad, nada más. Ustedes ya saben que esto nos sirve a estudiar de memoria, ¿no? Bueno, después acá la clase recuadro fijó un margen de 70 píxeles en el borde superior. Acá, esto, 70 píxeles arriba, 20 de izquierdo y derecho. Propiedades con el fondo, formato resumido de nuevo también. Acá, fondo de un determinado color con una imagen que se repite, que no se repite. Bueno, lo mismo que estuvimos viendo, pero con formato resumido. El selector universal, el asterisco, dice para inicializar las propiedades de todos los elementos HTML podemos usar el selector universal. O sea, para las clases es el punto y para el selector universal el asterisco. Con este selector especificamos que todos los elementos HTML van a tener un margen 0, un padding 0 y un color rojo, ¿no? en el color. Acá se está utilizando ese selector universal para todos estos títulos. Entonces dice, significa que todos los elementos se imprimen de color azul con 0 píxel de margen y padding. Salvo que otra regla lo cambie, ¿no? Bueno, acá pseudoclases, clases especiales que se refieren a alguno de los estados del elemento HTML, por ejemplo, las que se utilizan fundamentalmente son para las que se aplican al elemento A de anchor o ancla en inglés, que es un enlace. Entonces, dice, la sintaxis varía con respecto al concepto de clase visto anteriormente, ya que se trata de pseudoclases. Entonces, se puede poner link, el enlace, visitado, el enlace presionado, hover, que se pasa la flecha del mouse por encima, y active, que está activo. Entonces acá le podemos poner el enlace link, bueno, con un determinado color de fondo y un color de letra, el visitado otros colores, al que se pasa el mouse por arriba otro color y el que está activo otro color. Entonces tenemos acá los enlaces para Google, para Yahoo y para Bing, con estos distintos, estas distintas pseudoclases, que se definen así, A, dos puntos, link, y encerrado entre esas llaves, ¿no? O sea, las pseudoclases se utilizan para este tipo de enlaces. Dice también, en gran cantidad de sitios hay que eliminar el subrayado para que quede mejor estética. Dentro de la pseudoclase se le puede decir que le saque, que no tenga ninguna decoración el texto, porque el vínculo normalmente lo subraya, ¿no? Entonces va a aparecer así, por estética nada más. Creación de un menú vertical utilizando pseudoclases. También un menú con enlaces de manera vertical hacia abajo. Y acá se define el menú fuente de la familia Arial.
margen y del párrafo, margen 0, padding 0, los tipos de letra, y acá, si está visitado, con un determinado color, y si está por encima, con otro color. Entonces, cada vez que me voy a ir apoyando en cada uno, va a poner este color, que parecería ser este azul, y a medida que me voy moviendo por ese menú, con hover, va a ir coloreando el lugar a donde yo estoy apoyado, ¿no? Bueno, creación de un menú horizontal por medio de la lista, con li. Acá no usa li, sino que usa párrafos. Acá utiliza la lista y también el archivito con las reglas de estilo para que haga lo mismo que el anterior con el menú, que cuando yo me apoyo con el mouse cambie de color. Propiedades relacionadas al tamaño de un objeto en la página, ancho y alto, mínimo de ancho, máximo de ancho, mínimo de alto, máximo de alto. Y acá se le está diciendo que este título que va a ir en la cabecera le ponga un ancho de un 100% de la página, ¿no? Que ocupe todo el ancho de la página, el 100%. Acá se está utilizando la medida porcentaje. Y el alto 100 píxeles, que sería esto. Dice, la propiedad width la inicializamos con el valor 100%, lo que significa que va a ocupar todo el ancho de la página. También podemos inicializarlo en píxel, pero es más fácil saber que eso es todo el 100%. Unidades de medida, píxel, rem, em, centímetros, milímetros. Acá tenemos em, altura de la fuente por defecto, altura de la letra por defecto, pulgadas, centímetros, picas, porcentajes. De todas estas medidas, las más utilizadas son rem, em y porcentaje. Rem, que es el tamaño de la fuente respecto al elemento raíz del documento. Em, altura de la fuente por defecto, y porcentaje. Después dice también en el CSS4 se utiliza en forma masiva la unidad rem. Hay más de 600 propiedades que usan esa medida, ¿no? Bueno, distintas formas de darles medidas en píxel, en rem, ¿no? A estos títulos. Acá lo vemos mejor, más grande. Y hasta ahí esta clase, que era la 14. La 15... Acá está el material. Formas para indicar y nombrar el color, lo que dijimos hoy en hexadecimal. Podemos poner también RGB y los números de 0 a 255, que son todas las combinaciones binarias posibles. Y también podemos poner en porcentajes el RGB. Acá el primer número es para rojo, el segundo es para verde y el tercero es para azul. Y acá tenemos también que es la forma abreviada, que si se repiten los dos caracteres, pero esa es la condición, se tienen que repetir. Entonces se puede poner una sola F, una sola A y una sola F. Acá tenemos ejemplos. Definir un cursor para un elemento HTML. Hay una propiedad que se llama cursor para ver si mostrar dónde se encuentra la flecha del mouse, ¿no? Dice, veamos la propiedad cursor para el elemento ancla, ¿no? Que es el enlace.
cursor help. Entonces dicen, este texto tiene por mostrar las anclas con un cursor distinto al que está definido por defecto. Que normalmente es la manito cuando nosotros nos apoyamos en un lugar, ¿no? Donde hay un enlace. Aplicación de hojas de estilo a formulario, ya vimos listas, ahora vamos a formulario para darle, no sé, color a un formulario que está como en una caja, ¿no? En un contenedor. Y se etiqueta div con el atributo id. Contenedor del formulario, ancho 120 píxeles, float left, fuente de la familia Verdana, fuente medida 14 píxeles. Después una propiedad, una clase, para el botón de un determinado color, acá este, y otra para el contenedor. Div quiere decir división, es un bloque del HTML que es para agrupar contenido y estructurar la página web. Entonces se encierra en ese div por ejemplo, el formulario, ¿no? Empieza acá, contenedor del formulario, y se cierra acá. ID es el identificador, le da un nombre único a un elemento HTML para identificarlo. Y div ID es una etiqueta que tiene un nombre único también. Se utiliza el numeral seguido del nombre del ID, como vemos acá. ¿Ven? El numeral. Definiendo reglas de estilo, una tabla. Las tablas también en HTML. Acá le damos color. Acá estamos definiendo, bueno, es re largo este ejemplo, ¿no? Este lado derecho es el archivo de reglas de estilo. La tabla, con qué tipo de borde. La letra del título, con qué tipo de letra. Las filas, las columnas. Acá tenemos border, padding, color de fondo, ancho en píxeles y texto alineado al centro. Posicionamiento relativo es el lugar donde se debe localizar un elemento HTML y la propiedad se inicializa con un valor estático, ¿no? Que es el elemento está ubicado de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Podemos también modificar esa posición. En vez de ponerle static, le ponemos relativo. Position relative, izquierda 15 píxeles, tope 15 píxeles. La caja 2. ¿Ven? Esta está corrida hacia la izquierda 15 píxeles. Entonces, normalmente un elemento HTML tiene una posición relativa estática, que se la podemos modificar escribiendo la propiedad position relativo. Bueno, recuerden que siempre va punto y coma al final de las líneas. Posicionamiento absoluto. Dice no reserva espacio en el flujo del documento, como pasa con el posicionamiento relativo. Aparece encima, ¿no? Desplaza. Acá se pone las coordenadas. Izquierda 40 píxeles, tope 30 píxeles. Y aparece encima de lo anterior. Posicionamiento absoluto y propiedad z-index. Dice
con valor absoluto, los mismos salen del flujo del resto de los elementos de la página, dice. Pero si le ponemos Z-index, le da una prioridad para visualizar. Ya habíamos visto esto de las cajitas que aparecen una arriba de la otra, ¿no? Donde dice el valor más grande indica que tiene prioridad, que va por encima de todo el resto. Entonces, acá Z-index docs, 3 y 1. Este 3, que es el verde, va a estar encima de todo el resto, ¿ven? Después sigue la 2 y después la 1. Posicionamiento fijo, fixed, está en una coordenada fija, es una variante del posicionamiento absoluto. El posicionamiento absoluto tiene una coordenada exacta, dice, pero el fijo es la posición con respecto a la ventana del navegador. Acá, por ejemplo, tenemos la barra lateral, posicionamiento fijo, esto que aparece acá, el contenido y este div superior que es como un encabezado. Entonces dice, para la barra superior y lateral es fijo, porque eso no se mueve. Y en acá hablamos de los encabezados y pie de páginas, de las páginas web que están en internet, que se repiten en todas las páginas. Entonces es algo fijo, que no se mueve de lugar. Dos columnas, que esta es una de las maneras que se puede usar y después vamos a ver que hubo variantes en las versiones de CSS que mejoraron bastante todo esto, porque acá es como que tenemos que utilizar, dice, esto es soportado por navegadores antiguos, ¿no? Tenemos que usar estas columnas, poniendo todo donde tiene que ir, definiendo todos los márgenes y todo. Y la propiedad float, que lo que hace es hacer aparecer una imagen alrededor, la pone flotante, por ejemplo, en esta imagen alrededor de un texto, ¿no? Si yo le saco esta propiedad float, el texto, la imagen va a aparecer arriba del texto. Entonces acá image float a la derecha. Propiedad float aplicada a otros elementos. En este caso acá tenemos una letra capital que le dicen para cuando se inicia un cuento o un verso, ¿no? Entonces acá la letra se la pone flotante a la izquierda y se le da un tamaño más grande que a todo el resto, con 3 rem, que es el tamaño que viene del encabezado del HTML, y pone esta letra flotante acá, para que quede este efecto así de ¿cómo se llama?, de letra capital. Propiedad clear, lo que hace es que no flote, entonces se cambian los valores. Y acá tenemos, como para armar columnas, también con otro sistema, pero y se lo pone flotante, y entonces después acá esta que se acomodó porque está flotante, como no hay más ancho de página, va abajo. Pero si nosotros anulamos con el clear, la propiedad flotante se pone inmediatamente a la izquierda. Dos columnas con la propiedad float. Es una manera de armar columnas en las versiones viejas de los navegadores. Dos columnas, cabecera y pie. Acá tenemos también, que esto tenían para pasar.
ancho 100% para que ocupe todo lo de la página. 3 columnas, cabecera y pie, que todo eso se define acá en este archivo de reglas de estilo. Diseño de ancho fijo, es un ancho que no cambia la disposición de los elementos HTML. Y cuando en el espacio no entra en la ventana, aparece una barra de scroll. Bueno, esto es bastante largo porque había que llenar toda la página para que aparezca una barra de scroll al costado. ¿Ven? Esto sería para un navegador que tiene una pantalla ancha y este para una pantalla más chica. 960 píxeles acá y esta más grande. Y aparecen las barras de scroll. Y hasta ahí esta clase. Clase 16. Nos vamos apurando un poquito. Acá diseño de ancho líquido también. Acá estábamos con el tamaño de la ventana del navegador. Esto es para emplear porcentajes, para especificar el ancho de cada div cuando el diseño se estira o contrae para adaptarse al tamaño de la ventana del navegador. Acá también vamos a tener la barra del scroll, ¿no? Si la página es chica. Selector de hijos. Acá dice, este selector aplica estilos a un elemento, conjunto de elementos de una página web. Esto es lo que vimos hasta ahora, ¿no? Selector hijo o descendientes, dice, estas propiedades afectan a los elementos con un segundo elemento contenido dentro del primer elemento, sería por nivel. Todos los elementos EM se mostrarán de color rojo siempre y cuando estén contenidos en el elemento UL. Y acá vemos el ejemplo. ¿Ven? Entonces acá tenemos un texto, esto es una prueba, la palabra prueba, que está encerrada en EM, y están contenidas dentro de UL, la modifica. Acá. Y esta lista lo mismo también. Lista EM le cambia el color. Dice aquí solo se aplica el color numeral 0F0 si EM es un elemento hijo dentro de H1. Acá tenemos más ejemplos. Selector de hermano adyacente y hermano general. Acá la regla de estilo H1 más, o sea, un título más un párrafo de un determinado color. Dice, seleccionamos el primer párrafo que le sigue el elemento H1. El primer párrafo. Ok. Comparto pantalla de nuevo. Hola, sí. Ah, claro, porque vos estás usando. Bueno, y estábamos acá, la clase esta. El selector, como dijimos, hermano adyacente y hermano general, o sea, acá se pone H1 más P y H2, el simbolito ese que estaba al lado del 4. Este es para que diga que le sigue, ¿no? Al elemento.
y el otro, este simbolito, se le aplica el color rojo, por ejemplo, a este color, a todos los párrafos adyacentes, que sería esto que está acá. Selector de atributo. Dice todos los elementos HTML tienen una marca de comienzo y una marca de final. Y tiene atributos. Dice, hay una serie de posibilidades de usar el selector de atributos que podemos ver para aplicar un estilo. Dice, por ejemplo, apliquemos estilos distintos a los elementos ancla que están definidos en el atributo target. Acá, ancla, el atributo target que va encerrado entre corchetes, se le pone un color. Dice, esta regla se aplica a todos los elementos del tipo ancla que tienen la propiedad llamada target. O sea, este tercer enlace que está acá. Los otros dos no. O sea, porque tiene la propiedad target puesta al lado de lo que sería el enlace. Cosas que se pueden hacer, detalles, que como digo, es imposible acordarse de todo, ¿no? Pero bueno. Esto también. Pseudoclases, first child y last child. Para seleccionar el primer elemento hijo de otro elemento padre. Acá para ir separando, ¿no? Si yo quiero que de una lista un texto salga de un color y el último salga de otro también, acá está la explicación. O L, lista, o sea, lista ordenada, first child, color verde. La primera. La última, last child, roja. Pseudoclases, NTH child y NTH last child. Pasando los valores odd, impar y even par, se seleccionan, por ejemplo, las filas pares e impares de esta tabla, ¿no? En estas pseudoclases. Bueno, después tenemos, ¿qué más? Ejemplos, pseudoclases, NTH last child, pseudoclases, NTH of type, NTH last of type, first of type y last of type. Selecciona el enésimo elemento hermano del mismo tipo. Bueno, esto mírenlo, pero bueno, tampoco vamos, o sea, lo que yo les voy a tomar es un cuestionario multiple choice, o sea, no van a tener que, no les voy a preguntar qué es la pseudoclase NTH, no es para desarrollar, así que bueno, en ese sentido no se hagan problema. Acá hay más ejemplos para poner fechas, aplicar estilos a fechas y demás cosas como acá, en esta lista. Only child para esta pseudoclase de color azul, solamente esta. Bueno, pseudoclase empty, que quiere decir vacío. Dice, es para cuando un elemento HTML no tiene hijos ni tiene texto tampoco. Esta pseudoclase dice, es para probar una página que muestra un rectángulo amarillo cuando el div está vacío, o sea, no tiene datos. Está así, empty, o sea, vacío. Y tiene un ancho de 80%, margen 0, automático, alto 50 y color de fondo amarillo.
Pseudoelementos, first letter y first line. La primera letra para definirla de un determinado tamaño, color y demás. Se pone P de párrafo, 2 puntos dobles, first letter, y acá se define la letra que sería para esa letra capital, como decíamos hoy. Acá no está flotante, así que es nada más la letra con la que se inicia el párrafo, ¿no? First line para la línea, lo mismo, la primera línea subrayada. Pseudoelementos before y after. Cuando queremos definir que, por ejemplo, algo lo destaque. Strong, 2 puntos, after, content, y le pone los signos de admiración. Strong before, o sea, antes de esa palabra, MISQL. Por acá, en este párrafo, ven, strong, MySQL strong. Permite crear base de datos, tablas, sería esto. O sea, al principio y al final de esa palabra va el signo de admiración. Podemos agregar cualquier contenido, pero no elementos H1, H2, P, tabla y demás. CSS Media Queries, funcionalidades que mejora lo que es el CSS3, con reglas, acá reglas de estilos, dice un media query se define con la palabra clave media antecedida por el arroba y va entre paréntesis la condición que debe cumplir. Mínimo de ancho 576 píxeles el contenedor, ¿no? Máximo 450, color de fondo tal. Y acá define los datos en cómo se va a ver el contenedor. Bueno, acá hay una clase con estas reglas. Y esto es para aumentar el tamaño del ancho, ¿no? De las ventanas de los monitores. Y hay distintos tamaños. 1200 píxeles, 992. Todo va a depender del tipo de dispositivo que estemos usando, ¿no? Esto es para definir el tamaño para celular, tablets, pantallas. Acá esto ya es algo que está viniendo en las últimas versiones del CSS3. Flexbox también. Dice más fácil para la maquetación. Utilizamos Flexbox. Se pueden poner dentro cajas, quiere decir caja flexible dentro de un contenedor. Se pueden ordenar de distintas maneras. Esto es lo que les decía hoy para las tablas. Es mucho más cómodo usar esto con estas nuevas versiones, ¿no? Donde acá dentro de un contenedor podemos disponer tres columnas sería, ¿no? Más fácil. Y en distintas direcciones, ¿no? Yo acá les había dejado enlaces en las prácticas para que vean cómo se veía y lo cambian directamente de la página web. Esto, la dirección se define en lo que es esta propiedad Flex Direction. Bueno, y hasta ahí esa clase. La 17, nos vamos apurando un poquito. Acá ya vimos algunas cositas también que se han modificado.
las direcciones, esta ya la vimos, que estaba antes. Cómo se cambia, cómo se distribuyen las cajas dentro del contenedor por el eje X y el eje Y. Cómo se ordenan, cómo se alinean. Cómo puedo poner un título en el centro, utilizando un contenedor también. Y Flexbox, contenido alineado aplicado al contenedor. También cómo se alinean esas cajas que supuestamente tienen texto, una imagen, lo que tenga. Acá más ejemplos con los enlaces para que puedan probar cómo se veía. FlexGrow está para almacena un valor entero y controla qué tanto crecerá el ítem rellenando el espacio, ¿no? FlexRing aplicado a los ítems también. Almacena un valor entero no negativo, es el factor de encogimiento. Uno agranda, el otro achica. FlexBasis es para darle los tamaños a los ítems. Flex aplicada a los ítems. Es un formato resumido, como se escribe. Se puede poner con distintos tamaños. El orden de las cajas, que se pueden intercambiar por el numerito de orden que se pone ahí. Alineación. Bueno, y acá algunas cosas también que se definen para lo que es las versiones nuevas de CSS3. ¿Alguien quiere preguntar algo? Que escucho un micrófono. No, parece que se le abrió el micrófono a alguien. Ah. Bueno. ¿Qué hora es? 19:50. Bueno, propiedades para redondear los recuadros. Que esto, recuerden que hay que repetirlo después, de acuerdo, hay algunas instrucciones que hay que repetirlas en lo que es los distintos navegadores porque no lo toman. Eso, bueno, sombras internas, sombras externas, sombras con transparencias, todo eso yo lo puse acá, ¿ven? En todo lo que está definido en esto. Animaciones, transiciones, que es esto que ahora vamos a ver, sombras del texto, transformaciones para girar. Me voy apurando un poquito. Acá, esto que hay que MS Transform, WebKit, uno es para el Mozilla, otro es para el Microsoft, otro es para el Opera, otro es para el Chrome. Distintas formas de... a ver quién tiene el micrófono. Hay alguien con el micrófono habilitado. No lo encuentro. Bueno. Ese era yo, profe, estaba silenciado. Sí. Sí, pero como hay una opción que dice silenciar a todos los demás, aproveché ahí y ahí te silenciamos también. Bueno, distintas formas de ordenar los recuadros, ponerle bordes, girarlos y demás. Clase 18.
Transformaciones, escalados. O sea, acá se pueden agrandar, achicar, dar vuelta, girar. Cosas que agregaron a lo que es las versiones nuevas del CSS. Se pueden mover, correr de lugar, torcer. Bueno, todo esto que está acá. Transformaciones. Opacidad. Distintos niveles de opacidad en los colores. Desde el más clarito hasta el más oscuro. Por supuesto que esa opacidad va también a generar opacidad. Si ahí arriba hay un texto, también lo va a poner opaco. Acá tenemos desde el más opaco hasta el... Y después, bueno, hay un momento en que ya no se ve. Opacidad en el color, también. Distintos niveles. Múltiples columnas, que esto es lo bueno que trajo el CSS3, para poner columnas, tipo acá como si fuera un periódico donde hay una noticia columnada. Se pueden poner múltiples columnas dinámicas que se vayan repartiendo de manera prolija dentro del contenedor. Bueno, todo esto que fue una de las últimas cosas que estuvimos viendo. Y bueno, un montón de ejemplos, se le pueden poner líneas de separación, punteadas, con guiones y demás. Más ejemplos, cómo poner una imagen de fondo, una imagen sobre otra imagen, acomodarla en base a una posición de X e Y, repetir la imagen, la medida de la imagen de fondo, para que ocupe toda la pantalla o no. Bueno, eso con respecto a esto que es de imágenes, clase de... falta un montón todavía. No, acá está. Todo esto es CSS, claro. Estábamos viendo esto. Después nos queda JavaScript. Las imágenes, cómo colocarlas de acuerdo al contenido de lo que es el recuadro, la prioridad. Los recuadros, como al pasar un mouse por arriba se pueden ensanchar y cambiar de color, transiciones. Esto también. Tiempo de demora en iniciar la transición. Esto es como para hacer parecido a lo que es una animación, un movimiento. Recuadros, animaciones. Bueno. Todo lo que es pasar por arriba, como dije, cambia de color. Darle un tiempo de retraso, de inicio, de que se ejecute en determinado momento, que se pause. Bueno, esto que era todo lo que es CSS. Y después ya empezamos con JavaScript, que para los que tienen ya una base de programación, todo esto que vimos acá es algo más común, donde habla del JavaScript, que es para toda la parte, el HTML es la estructura, el CSS es el diseño, y el JavaScript es lo que lo hace funcionar. Lo que es un algoritmo, un programa, un lenguaje de programación, y acá empezamos a ver esto, que lo importante es que no se usa letra mayúscula. Esto es muy importante. Acá un video que se usa también el Visual Studio Code para pasar. Las variables, las constantes, variables alfabéticas, numéricas. Cuando nosotros ingresamos un dato, es importante saber esto, cuando nosotros ingresamos un dato para el JavaScript,
es un dato que no está identificado como alfabético. Después le tenemos que decir si es entero o es flotante. Porque si no lo convertimos, a ver, por acá, ¿dónde está algún ejemplo de estos? Estoy muy abajo. Acá se ingresan los datos, la instrucción document write para imprimir, let para asignar un valor a una variable. Acá las cadenas se ingresan como, los datos se ingresan como cadenas y después hay que cambiar, como dije, en el caso de que yo vaya a hacer un cálculo con ese número, ¿no? La tenemos que pasar. Acá prompt es para ingresar por teclado. A ver. ¿Dónde está eso? Acá parse int, let suma igual a parse int y pasa un valor entero. Parse float es para valores con decimales. Esas son cosas importantes que tienen que saber. Esto es más o menos siempre lo mismo. Para sacar cálculos tiene que ir encerrado también en script. Si estamos codificando todo en HTML. Estructuras condicionales simples, el if. Los símbolos para comparar, operadores relacionales. Bueno, más o menos estructuras condicionales compuestas, el if, el else. De las dos barritas que se lee O. Estructura switch para cuando tenemos, reemplaza el if y el else, pero no es para todos los casos. Es parecido al C, creo que usa esto. Bueno, estructura repetitiva while también. Todas las instrucciones que estuvimos viendo de Java, ¿no? Con ejemplos y demás. Lo que es un acumulador, que ya me imagino que lo deben saber, y ejercicios para hacer. Clase 21. Seguimos viendo instrucciones de JavaScript. Con ejercicios. Estructura do while. Con ejemplos. Estructura repetitiva for para los bucles, cuando se repite varias veces, y usamos un contador dentro de lo, o sea, hay varias formas de hacer repetitivos. Acá tenemos ejemplos, también que les dejé. Funciones, que es cuando se utilizan y se repite como algo parecido a lo que estuvimos viendo recién del CSS, en vez de clases son funciones que se ponen en un programa porque se utiliza varias veces. Entonces se programa una sola vez, se codifica una sola vez y se llama la función cada vez que se la necesite, ¿no? Por ejemplo, función mostrar rango. Y acá encerrado en eso está la función. Funciones con parámetros, funciones que retornan un valor, con cálculos y demás. Programación orientada a objetos, con un video, que esto también ya lo deben conocer. Métodos, clases. Clase date para la fecha. Clase 22, y ya estamos llegando casi a todo lo que hemos visto.
Clase array, que es para lo que son vectores y matrices. Con esto que fue uno de los últimos que estuvimos viendo, que nos sirve para meses y días del año, para armar esas matrices, esos vectores. Qué grande, ahí. Ejemplos, clase mat con funciones matemáticas, que ya vienen especificadas en el mismo lenguaje. La función random, la función raíz cuadrada, la función logaritmo. Formularios y eventos para controlar, por ejemplo, ciertas funciones que se hacen en un formulario. Controles form, button y text para lo que sería ingresar y que controle, ¿no?, los datos, que aparezca una alerta. Este es el alert que hace que aparezca este cuadrito en la pantalla. Ingreso de datos. Control password para controlar la clave que se ingresa en un formulario también. Control select. Bueno, todo esto que es para lo que es listas que aparecen desplegables. Esto fue checkbox para controlar el recuadro que se tilda y después radio para el círculo que se tilda. Acá ven el radio. Bueno, y la última clase 23, que fue la última clase, bueno, radio, que esto está enganchado de lo anterior, y text area para lo que es ese bloque de texto con columnas y filas que aparecen en los formularios para ingresar todo un párrafo. Eventos on focus y on blur para lo que es ver dónde está el foco en el dato que se ingresa. Elementos on mouse over y on mouse out, que cuando se pasa el mouse por arriba cambia de color. Eventos on load. Objeto Windows, que es ventana. Las propiedades de las ventanas. Propiedad location del objeto Windows, la ubicación. Propiedad history del objeto Windows, que mira el historial de las páginas visitadas. Propiedad screen, para ver la pantalla, cuántos píxeles tiene en el navegador. Propiedad navigator del objeto Windows, datos del navegador web. Y hasta ahí llegamos. Y hoy la clase de repaso, donde después les voy a subir el documento ese, que es donde está el punteo de temas. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Mientras, Yo no. No. Bueno, Cañete, Broskowski, Guaymas,